Hola, muy buenas tardes, noches. Tengan ustedes, les enviamos un saludo en este domingo. Estamos aquí en casa debido a esta situación de la pandemia, pero queremos llevar esta pequeña reflexión que nos ayuda para estos tiempos tan difíciles que a nivel mundial, nacional y me imagino que para muchas familias de forma personal ha sido complicado esta situación de la pandemia. Ha llevado a muchos a estar en casa, guardándonos tal vez de este virus, saliendo adelante, enfrentando esta situación y de esto te quiero hablar en esta tarde. Esta situación que estamos enfrentando nos ha llevado a enfrentar diferentes situaciones, tanto físicas como emocionales, como espirituales. Pero la palabra de Dios sigue estando viva, sigue estando vigente y cada día nos da algo para fortalecernos en estos tiempos tan difíciles. Yo quiero pedirle a Dios que me ayude en este tiempo para llevar esta pequeña reflexión hacia cada uno de los que nos puedan ver y que Dios bendiga tu vida a través de la palabra. Dice la Biblia en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 15 y el versículo 57. Dice así el apóstol Pablo, escribiendo él, inspirado por el Espíritu Santo: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A mí me encanta este pasaje porque ciertamente en la vida de toda persona del pueblo de Dios enfrentamos situaciones adversas que nos sorprenden a veces, no son cosas inesperadas para muchos, pero que siempre a través de la palabra vamos a encontrar respuesta, consuelo, fortaleza para nuestras adversidades que enfrentamos todos los días. De hecho, Dios desde el inicio de la creación siempre ha planeado que el pueblo, que el creyente, que el cristiano disfrute de la victoria. Pero para disfrutar de la victoria se tiene que enfrentar una batalla, se tiene que enfrentar una adversidad. Y yo esta breve reflexión le he llamado 3 pasos para la victoria. Dice Pablo que sean dadas gracias siempre a Dios por la victoria que Él nos da. Para esto vamos a leer la historia de un hombre que supo enfrentar la adversidad y supo lograr la victoria. A veces pensamos que todo está basado en fuerza física, pero vemos que muchos físicamente no estamos muy bien. Y no solamente el COVID, y no solamente la situación de trabajo. Son muchas cosas que a veces nos afectan física, espiritual y emocionalmente. Y nos pueden alejar de Dios y podemos caer en derrota. Pero Dios, cuando ponemos nuestra confianza en Él, nos va a dar la forma, la estrategia para poder vencer toda adversidad. Y ese hombre que vamos a ver es David. David, ya siendo un hombre que enfrentó al león, que enfrentó al oso y que enfrentó a un Goliat. Después se enfrenta ante una adversidad en su vida. Una situación que puedo llevarla a este punto que estamos viviendo, que mucha gente está enfrentando. Y luego viene con respeto para todos, esperando que todos puedan salir adelante. Esta situación que se enfrenta en estos días, estas adversidades que estamos enfrentando de diferentes maneras, para muchos en su fuerza no lo van a poder lograr y no disfrutan de la victoria o no logran la victoria. Por eso vamos a ver 3 pasos que hizo David de forma rápida, de forma breve, para poder entender y ver cómo obtener esta victoria que Jesús nos da. Y vamos a leer en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 30. Vamos a ver, desglosar un poquito esto en estos minutos para ver cómo lograr la victoria. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 30, voy a leer del 1 al 6 y dice: cuando David y sus hombres vinieron de Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y la habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte.
sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Primer paso para poder lograr la victoria ante la adversidad. Vemos que David salió hacia algunas actividades. Sí, estaba él luchando, estaba enfrentando enemigos. Pero quiero llevar un poquito más a la familia. A veces salimos a trabajar, a veces salimos apresurados, a veces nos angustian diferentes situaciones. A veces nos olvidamos de tener un momento de convivencia familiar. Y cuando menos damos cuenta, en algunos casos, los hijos ya no están, los hijos cayeron en drogas, o el celular los tiene atados, o diferentes situaciones que enfrentamos en la vida, sin darnos cuenta de repente llegan a nuestra familia. Y buscamos la forma de solucionar. Es más, ahorita con esta situación de la pandemia, pues muchos no sabemos qué hacer. Muchos no sabemos cómo reaccionar ante el diagnóstico que te dicen es positivo de COVID, o que está faltando el trabajo, o que están despidiendo en el trabajo, o que están cuestiones de violencia que hay en la calle. Muchos estamos viviendo diferentes etapas en estos tiempos, como los que enfrentó David, que el enemigo llamado Amalek, y que fue a invadir y que se llevó cautiva a su familia, no solamente a la familia de David, sino a todo el pueblo que David estaba al frente de ellos, se llevaron cautivos. Además de todo eso, a David le vino un problema más en su vida, que era que el mismo pueblo, la misma familia lo empezó a atacar, lo empezó a criticar, empezó a cuestionar. Y eso le vino a traer a David mucho dolor, mucha preocupación. En estos días que no se ha escuchado, en estos días que no hemos escuchado en las noticias o de un vecino o cosas que nos enteramos de la familia, y son golpes que vienen a nuestro ánimo, a nuestro espíritu. Y pensamos que todo se está cayendo a pedazos, y pensamos que no hay solución, y pensamos que no hay remedio. Pero el primer paso que hizo David para poder enfrentar la situación y poder lograr la victoria, dice al final del versículo 6, mas David se fortaleció en Jehová. Algo muy similar el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Efesios, en el capítulo número 6 y en el versículo número 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay forma de enfrentar situaciones tanto físicas como emocionales y espirituales si lo hacemos en nuestra propia capacidad. Necesitamos buscar al Dios que creó los cielos y la tierra, más en estos tiempos. Es la única fuente de vida, de esperanza que tú y yo podemos encontrar durante estos tiempos que estamos enfrentando. Yo no estoy predicando en la iglesia ahorita por esta situación de COVID. Hemos enfrentado como familia esta situación. Y lo que hemos visto es que sin Dios no podemos salir adelante. Sin Dios estaríamos desesperados, como mucha gente que en vez de buscar a Dios está buscando culpables sobre quién y cómo y dónde se contagió. Entonces está buscando culpables de por qué el padre es un alcohólico, o la madre los abandonó, o el hijo cayó en esto. Estamos buscando más culpables que buscar el poder y el favor de Dios en nuestras vidas y para nuestra familia. Para poder buscar a Dios necesitamos algo que es bien fácil pronunciar, pero que es difícil a veces vivir, y eso es fe. Dice el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, dice que podemos acercarnos a Dios con fe, porque sin fe es imposible acercarnos a Dios. No lo vamos a encontrar. A veces nos acercamos a Dios con reclamos, con quejas.
Es cierto que David, y es válido, cuando está una situación adversa a nuestra familia como David, la gente llorar. Sí, porque somos carnes, sí, porque tenemos sentimientos, pero David al final sí se fortaleció, se acercó a Dios con fe, sabiendo que ese Dios que lo había librado del león, que lo había librado del oso y que lo había librado del Goliat, lo iba a sacar adelante, porque tenía fe. Si no tienes fe, es imposible que puedas encontrar y fortalecerte en Dios. Nuestra fortaleza como hijos de Dios no viene de los montes, viene del creador de los montes, no viene de la economía que tengamos, viene del que provee para nuestra economía, y ese se llama Jehová de los ejércitos. Así que el primer paso que hizo David fue fortalecerse en Dios. No sé qué estés pasando, pero busca el favor de Dios, busca a Dios. El mismo David en uno de los salmos dice: una cosa he demandado en mi corazón y esto voy a hacer, voy a buscar tu rostro. Es lo que tenemos que hacer en estos tiempos. No estoy hablando de estar todo el día en oración. Si tienes que salir a trabajar, si tienes que salir a hacer tus actividades, sal. Pero cuando esté la situación adversa y antes de la situación adversa, busca siempre a aquel que te puede ayudar en todo momento y ante toda adversidad, que es Dios. Es el Dios que yo predico, porque en estos tiempos hemos visto la mano de Dios a nuestro favor y no hemos actuado a lo loco. Es cierto que buscamos el consejo de los médicos, de la gente que es experta. Uno no es médico. Pero algo que David también hizo y que nos ha ayudado a nosotros en estos tiempos, dice el versículo 8 del primer libro de Samuel, en el capítulo 30, su versículo 8 dice: y David consultó a Jehová. Qué importante es esta pequeña frase: y David consultó a Jehová. Lo primero que hizo David fue fortalecerse en Dios. Pablo nos lo vuelve a decir: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque la lucha no solamente es en lo físico, la lucha es en nuestras emociones, es en nuestra mente, es en nuestro espíritu. Y para poder enfrentar esas adversidades hay que estar fortalecidos en Dios. Pero también lo que hizo David fue consultar, preguntar, buscar la dirección de Dios. No buscó al vecino que lo quería apedrear. No buscó al amigo que lo quería apedrear porque no se habían llevado a su esposa. No buscó al compadre alcohólico. No buscó a la mujer que ha tenido 2, 3 hombres. No buscó al amigo que está atado a una droga. No buscó, consultó, preguntó a Dios. Dice: y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y le dijo: síguelos. Qué importante es esto que dice la Escritura, que tenemos que consultar a Dios. Consultar a Dios es a través de la palabra, a través de la oración. Si no hay palabra de Dios en nuestras vidas, si no somos gente habituada a buscar y consultar a Dios a través de la palabra, porque miren, toda la Biblia tiene respuesta para todo, para todo. No importando qué dice la ciencia o otra cosa, o tal actor o tal persona influencer, no. La respuesta a todas nuestras necesidades las vamos a encontrar en Dios cuando le consultemos, cuando le preguntemos: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo salir adelante en esto? Es difícil a veces esperar, queremos las respuestas rápidas, pero David fue y le preguntó. Yo puedo ver que David, se le contestó de forma rápida, pero a veces Dios tarda un poco más. Y es importante saber tener paciencia, esperar en Dios, cuando estamos buscándole, cuando estamos preguntando: ¿qué voy a hacer ante esta situación, ante esta mala noticia? ¿Qué voy a hacer? Muchos a veces quedan solamente como los hombres que vimos, que estaban llorando. Se quedan solamente con el dolor, pero no reaccionan, no hacen más. Y como mencioné hace un momento, buscamos culpables, pero no buscamos a Dios. No le preguntamos a Dios: ¿qué es este tiempo para mi vida? ¿En qué me va a ayudar este tiempo? ¿Qué voy a hacer este tiempo? Y Dios le contestó a David:
tal vez de forma rápida. Tal vez a ti y a mí nos contestará un poquito con más espacio de respuesta. Pero lo que tenemos que hacer es buscar a Dios, y para buscarlo hay que preguntarle a Él a través de la palabra. La palabra de Dios es la que nos fortalece en los momentos de angustia, en los momentos que necesitamos realmente un consejo, que necesitamos realmente un consuelo, que necesitamos realmente descansar en Dios. Dice el Salmo 119, en el versículo 107 dice: afligido estoy en gran manera. Así estaba David, afligido en gran manera, estaba angustiado porque su familia había sido llevada presa, porque el enemigo se había metido a su casa y había hecho destrozos, porque él mismo estaba preocupado por su salud. Y este hombre en el Salmo 119, versículo 7, dice: afligido estoy en gran manera. Y así hay mucha gente ahorita. Pero mira lo que dice en ese mismo versículo: vivifícame, o sea, dame vida. Y dice: oh Jehová, conforme a tu palabra. Hoy en estos tiempos mucha gente, aún dentro de las iglesias, lo que menos está buscando es que Dios le fortalezca. Buscó el consejo del amigo, del compadre, de los ya mencionados. Pero cuando buscamos a Dios, dice este hombre: vivifícame, o sea, dame la fuerza para seguir adelante. Estoy afligido, tu palabra me va a dar aliento. Y Jesús dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Siempre la palabra de Dios nos va a dar esa vida, esa esperanza que estamos en los momentos de angustia. En este mismo Salmo 119, en el versículo 116, dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré. Viviré confiado, viviré tranquilo, viviré descansando en tus promesas. Este libro tiene más de 1000 promesas. Este libro, que para muchos es un libro de historia, son las palabras de Dios, es la palabra de Dios. Que cuando tú y yo la meditamos, la leemos, nos deleitamos en ella. Tenemos vida, tenemos paz, tenemos gozo, fortaleza. Cuando estamos en medio de los conflictos, es la palabra de Dios la que nos sustenta para enfrentar diferentes situaciones. Y en el versículo 149 de este mismo Salmo 119 dice: oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Pues es importante que podamos aprender que sin la palabra de Dios no vamos a poder obtener la victoria que tenemos, que Dios nos ha prometido y que se cumple si tú y yo aprendemos a vivir lo que dice el Salmo 1 en el versículo número 2. Dice, bueno, desde el 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando tú y yo aprendemos a deleitarnos en la palabra de Dios, Él nos va a vivificar conforme a su palabra, Él nos va a sustentar conforme a su palabra, y Él nos va a responder con su palabra, como lo hizo con David. Cuando él fue y le preguntó, Dios le respondió. Te invito a que meditemos en la palabra de Dios todos los días, porque es la fuerza que tenemos para poder enfrentar las situaciones adversas. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo número 10, en el versículo número 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo vencemos obstáculos si nos falta fe? Y nos falta fe porque no meditamos en la palabra, porque no consultamos a Dios, porque no nos fortalecemos en Dios, porque simple y sencillamente estamos viviendo a medias un evangelio. Y en medio de las pruebas, en estos tiempos, se ha demostrado lo que hay en el corazón de muchos. Pero si tú y yo nos fortalecemos en Dios, y si yo consultamos a Dios y permitimos que su palabra penetre en nuestro corazón, nos fortalecemos en fe
Y podemos así realizar el tercer paso que hizo David y que dice el versículo número 20. Voy a leer el 8 como el contexto. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto liberarás a los cautivos. Esta es la respuesta de Dios que le dio a David y puede ser la respuesta que tú necesites de parte de Dios. A veces Dios te dice, detente un momento, espera un poco, pero David dijo, síguelos. Él no consultó con su propia carne, consultó a Dios y Dios le dio la respuesta. Y lo que hizo David es, en el versículo 9 dice, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Pero ¿qué hizo David? Se levantó y actuó. Partió. Eso es una acción que hizo David. No solamente se quedó con la promesa de que, bueno, pues Dios me dice que los voy a alcanzar, Dios me dice que los voy a librar, pero no se quedó sentado con los brazos cruzados, se levantó y partió rumbo a la conquista de su victoria. Como tenía la fe en Dios, y dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, pero estaba convencido David de que lo que Dios le había dicho lo iba a lograr. No por sus méritos, sino porque ya se había fortalecido en Dios, porque ya había preguntado, había pedido dirección. Las palabras que Dios le había dado lo vivificaron, lo fortalecieron y entonces actuó. Actuó en fe sabiendo que lo que Dios había dicho se iba a cumplir. Dios no miente a su pueblo. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él da una promesa de bendición, de salud, créelo que lo va a hacer. Pero eso se requiere fe, y una fe no solamente de oídas, sino como nos dice el apóstol Santiago en el capítulo número 1 y en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Si Dios te da una promesa, si tú consultases a Dios, preguntases qué voy a hacer ante la situación del trabajo, qué voy a hacer ante la situación de esta salud, qué voy a hacer en la situación de mi familia, y Dios te dice lo que tienes que hacer, hazlo. No seas un oidor solamente, tienes que ser alguien que actúe en fe, creyendo las promesas de Dios. David siguió a sus enemigos, a los que habían robado familia, su paz, su salud. Caminó seguro de que Dios estaba con él. Dice que llegó hasta donde estaban, algunos se quedaron. Algunos ciertamente por la desesperanza, por la falta de fe, por el conformismo, se quedan a mitad de lograr la victoria. Algunos solamente se conforman con escuchar un mensaje cada domingo y ya no hay alimento en su vida durante toda la semana. Por eso muchos se quedan. Y buscan el culpable, y el culpable es Dios, cuando no se han dado cuenta que a veces la falta de perseverancia los ha frenado. Así que yo te invito a que no dejes de caminar hacia adelante. Persevera en la fe, cree las promesas que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tú ves el final de esta historia, cuando tú ves que ya David que se fortaleció, cuando tú ves que David consultó y actuó, dice en los versículos 18 y 19 del primer libro de Samuel, capítulo 30, dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo, absolutamente todo, lo recuperó David. No le faltó nada. Cuando eres un hombre, una mujer, un joven, que se fortalece en Dios a través de la comunión personal con Él, cuando crees, tu fe se acrecenta,
Tu fe está firme en Él. Cuando tienes una comunión y en medio de la prueba preguntas, consultas, buscas el favor de Dios con fe, sabiendo que Él te va a dar respuesta y actúas bajo la dirección de Dios, bajo la dirección de la palabra y del Espíritu Santo, puedes lograr lo que hizo David. Dice que no le faltó cosa alguna, todo lo recuperó David, y es así como puedes obtener la victoria sobre estas situaciones variadas que estamos enfrentando como familia, como país. Estamos enfrentando diferentes cosas, estamos enfrentando diferentes tipos de pruebas. Pero si tú quieres lograr la victoria en estos tiempos, yo te invito a que tú primeramente rindas tu corazón a Dios, que le creas a Él, que dejes que Él guíe tu vida, tu familia. No importa qué es lo que hayas hecho, no importa qué es lo que no hayas hecho, hoy es un nuevo día y hoy tenemos la oportunidad, la bendición de iniciar nuestra vida con Dios para llegar a la victoria, y la más grande victoria que el ser humano puede tener es la vida eterna, que Jesús ya dio a través de su sacrificio en la cruz. Y si tú y yo ya como cristianos enfrentamos diferentes pruebas, es tiempo de volvernos a fortalecer en Dios, tanto por lo físico, tanto por lo emocional, tanto por lo mental como por lo espiritual. Hoy necesitamos fortalecernos en estas 4 áreas. Por eso necesitamos buscar a Dios. Por eso necesitamos refugiarnos en Dios. Y lo que Dios nos diga que tenemos que hacer, hacerlo. Porque estos pasos fue lo que David hizo para lograr la victoria. Así que espero que este mensaje breve te ayude, nos ayude a todos a poder lograr la victoria en nuestra vida ante cualquier circunstancia, ante cualquier vicio, ante cualquier problema, en la familia, en la iglesia y en nuestra nación. Así que Dios les bendiga a todos. Busquemos a Dios en estos tiempos. Son tiempos precisos para buscar a Dios. No son tiempos para quejarnos, aunque algunos ahorita están llorando y lamentamos mucho que mucha gente está sufriendo por pérdidas, tanto familiares como de salud ahorita, como el trabajo, muchas cosas que están enfrentando muchas familias. Por eso fortalezcámonos en Dios. Esperemos en Él, preguntemos qué vamos a hacer y lo que Él nos diga, hagámoslo para lograr la victoria que Dios nos da a todos los que esperamos en Él, a todos los que creemos en Él. Que Dios les bendiga a todos. Tengan una estupenda semana. Dios los guarde. Has ganado la victoria para mí, al pecado